¿Fueras tan amable? Sí, doctor, ya la estoy Vale, viendo. muy bien. Continuando con el avance de la asignatura, recordemos, la anterior clase habíamos visto eh, cierto tipo de terminología en lo que concierne a lo que ocurre con ciertos iones en el interior y en el exterior de la célula. Habíamos mencionado principalmente 4 iones fundamentales en lo que concierne a la contracción y relajación muscular. Esos 4 iones eran el sodio, el potasio, el cloro y el calcio como principales elementos fundamentales en la contracción muscular. Hemos visto también que cuando los músculos o la transmisión eléctrica a nivel de las neuronas no tienen actividad, se llama potencial de membrana. Y cuando existe ya la actividad propiamente dicha, es decir, de una contracción o la transmisión de actividad eléctrica, habíamos mencionado de potencial de acción como terminología. Entonces también podemos utilizar una sinonimia, les dije, de la contracción y relajación, dependiendo de qué célula muscular estemos hablando o célula nerviosa estemos hablando. Para el día de hoy vamos a ver el mecanismo principalmente de la contracción del músculo esquelético. En esta imagen yo les estoy mostrando justamente los 3 tipos musculares que tenemos, y estos 3 tipos musculares van a variar o van a tener cierto tipo de varianza muy leve, pero significativa también al mismo tiempo, que justamente vamos a hacer notar a medida de que avancemos en el tipo de contracción que cada uno de ellos tiene. Para el día de hoy vamos a entonces empezar a hablar sobre el mecanismo de contracción del músculo esquelético. Hablemos primero que el músculo, es decir, estos 3 tipos de músculo, esquelético, liso y cardíaco, representan el 50% del total del peso corporal del ser humano. O sea, la mitad de nuestro peso es músculo. Y de ese 50%, el 40% pertenece al músculo esquelético, que tiene cierto tipo de características. Es voluntario, el cardíaco es involuntario, el liso también es involuntario, pero también tiene otras características como son las estrías. Ustedes han debido avanzar en histología que el músculo esquelético justamente se caracteriza por ser un músculo estriado completamente, al igual que el cardíaco y no así el liso. Bueno, esa teoría de que el músculo liso no es estriado, la vamos a romper cuando estemos avanzando justamente en contracción del músculo liso, y vamos a ver de que sí, efectivamente, el músculo liso es estriado, pero que sus estrías tienen diferente disposición, diferente posición, si me permiten el término, la cual nos va a permitir entonces romper ese concepto de que no es estriado. Pero por el momento, como vamos a hablar ahora del músculo esquelético, entonces nos dedicaremos netamente a hablar de este músculo. Para hablar del músculo esquelético, jóvenes, lo primero que debemos de tener en cuenta principalmente son algunas partes que tiene el músculo esquelético y la fibra propiamente dicha. Si ustedes están viendo en esta imagen del lado derecho, ven justamente cómo desde un músculo vamos agrandando hasta llegar a una fibra muscular y determinar qué partes tiene. Y dentro de las partes más importantes que yo quiero que no se olviden, porque cuando ya veamos el mecanismo fisiológico deben de recordar de una manera clara, son estas partes. Tiene una membrana protectora, la fibra muscular, denominada sarcolema, y 2 componentes esenciales, aparte del sarcoplasma, que es la parte líquida de toda la fibra, o que baña a todas las fibras o miofibrillas que componen esta fibra. ¿A qué me refiero? Tenemos a 2 tipos de tubos denominados unos los túbulos transversos, y por otro lado tenemos al retículo sarcoplásmico.
Estos dos componentes son esenciales para la contracción y que no quiero que ustedes se olviden, por favor. Cuando yo les diga, ¿se acuerdan de los túbulos transversos o del retículo sarcoplásmico? Pues ustedes ya deben saber que son partes, componentes esenciales de la fibra muscular y que cada uno de ellos va a cumplir una función sumamente importante en la contracción y relajación del músculo. También a los túbulos transversos, por si algún caso, chicos, se denomina túbulos T, ¿de acuerdo? Muy bien. Si nosotros agrandamos la fibra muscular como la que estamos viendo acá, nosotros vamos a comparar a una fibra muscular con un elástico. Ustedes bien saben que el elástico no está compuesto por una sola fibra elástica, sino que tiene varias miofibrillas, es decir, pequeños elásticos que conforman en su conjunto la fibra elástica. Pues lo mismo ocurre a nivel muscular. Si ustedes se fijan, esta fibra muscular está compuesta por varias miofibrillas. Y estas miofibrillas son las que contienen, por último, el mecanismo contráctil a nivel del músculo esquelético. ¿A qué me refiero con mecanismo contráctil? Fijémonos por un momento de que el mecanismo contráctil está dado principalmente por las dos proteínas contráctiles por excelencia que son la actina y la miosina. Entonces, acá debe radicar el mecanismo contráctil y vamos a ver de qué manera. La actina, que tiene aproximadamente 3.000 fibras por 1.500 de miosina, es una relación de 2:1, si me permiten el término, tienen una disposición bien especial en el músculo liso, en el músculo esquelético, disculpen el error. En el músculo esquelético tienen una disposición muy especial. ¿A qué me refiero con una disposición muy especial? Pues se interdigitan, estimados jóvenes, una de miosina, una de actina, una de miosina, una de actina, en tal manera que cumplen como la función, como si fuese una cremallera de un cierre. Entonces, al ser como una cremallera de un cierre, pues se van a ir interdigitando una con otra. Así son estas dos proteínas contráctiles, que justamente van a cumplir la función esencial de mostrarnos de que el músculo esquelético tiene estrías. Las estrías son estas bandas que ustedes están viendo en esta imagen, en bandas de color clara y bandas de color oscuro. A esas se las denomina las estrías. ¿Quién va a tener la posibilidad de darle justamente esas estrías al músculo esquelético? Pues la actina y la miosina. Los filamentos de actina y miosina se interdigitan, por eso se distinguen como bandas. Las bandas claras que ustedes están viendo acá también reciben el nombre de bandas claras o I latina. Estas están conformadas netamente por actina, o sea, las claras o bandas I son actina. Y las bandas oscuras que ustedes están viendo acá, pues son dadas por la miosina y también denominadas bandas oscuras o bandas A. Entonces, si ustedes son analíticos, como hay una interdigitación entre las dos, pues primero hay bandas oscuras, bandas claras, bandas oscuras, la cual justamente le va a dar las características de esas estrías totalmente marcadas a nivel del músculo esquelético, dadas por bandas claras de actina y bandas oscuras de miosina. Sabemos nosotros perfectamente que la actina y la miosina se encuentran también en el músculo liso, sino que su disposición no es interdigitada unas con otras y es por eso que no se manifiesta o no se muestra las famosas estrías que ustedes están viendo acá. Entonces eso justamente le va a dar la posibilidad también al músculo esquelético de poderse estirar, si me
permiten el término, y tener una mayor fuerza de contracción, cada una de ellas gracias a sus dos proteínas contráctiles, actina y miosina. Esas bandas claras y esas bandas oscuras están directamente relacionadas también con unas líneas o también denominados discos, los discos Z. Cada filamento de actina, o es decir, de bandas claras, están directamente relacionadas con los discos Z. Fíjense, cada banda clara está unida con los discos Z que pertenecen a las unidades de actina. Y estos discos Z, pues por último, con las bandas, van a formar lo que es el sarcómero. Fíjense ustedes, el sarcómero no es nada más, estimados jóvenes, que la unidad estructural y funcional contráctil del músculo esquelético. Si ustedes se fijan, estas líneas Z van a conformar la unión de ambas líneas Z, un sarcómero, y acá se están fijando la actina y la miosina interdigitadas. Cuando éstas trabajan entre sí, que es justamente la labor de mostrarles ahora cómo ocurre, pues se va a producir la contracción muscular. Entonces, estos componentes son esenciales para poder determinar qué partes intervienen en el mecanismo contráctil. La porción que une los discos Z, están las líneas o discos Z son los mismos, se llama sarcómero. ¿Qué es el sarcómero? La unidad estructural y contráctil del músculo esquelético. Cuando hablemos de contracción del músculo liso, van a ver que es muy similar, pero tiene algunas carencias de estos componentes y se intercambia por otros. Entonces, si ustedes saben la contracción del músculo esquelético, pues van a saber también la contracción del músculo liso, porque solamente se cambian un componente por otro para poder determinar cómo se produce también la contracción de este músculo. Y cuando hablemos de contracción del músculo cardíaco, pues también son pequeñas variaciones nada más en su sentido fisiológico. Entonces, si nosotros vamos a hablar sobre el mecanismo de contracción del músculo esquelético, tenemos que hablar sí o sí de las dos proteínas contráctiles y qué es lo que van a hacer cada una de ellas. Primero empezaremos a hablar por la miosina. La miosina tiene una característica estructural muy diferente a la actina. Primero, en su forma. Empezaremos a darle forma a la miosina para ver cómo cumple su función contráctil. La miosina tiene una forma muy especial, donde tiene tres partes importantes. ¿Cuáles son esas partes importantes que tiene la miosina? Primero, tiene dos cabezas y dos hebras, si me permiten el término. Estas hebras se juntan, o hélices, si me permiten también el término, se juntan para formar, ambas hebras o hélices van a formar una cola y se juntan las dos cabezas para formar una sola. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el corolario de la formación de las dos cabezas y de las dos hebras de miosina es una sola cabeza y un cuerpo o una cola. Pero acá quiero hacer una analogía. Ustedes saben que me caracterizo por hacer analogías para que ustedes puedan hacer las comparaciones y fuese de mejor manera para todos nosotros la comparación, porque no nos olvidamos a veces cuando hacemos una comparación. Cuando ustedes quieran hablar de la miosina, imaginen y cierren su puño, ¿sí? Entonces su puño sería la cabeza de la miosina. Y el antebrazo, su antebrazo sería la cola. Pero, ¿cómo funciona el mecanismo contráctil? El mecanismo contráctil funciona cuando la cabeza de miosina golpea, tiene relación directa, golpetea sobre una parte de la actina. Entonces,
Si decimos que golpea la cabeza sobre la actina, debe haber acá, donde les estoy mostrando con la flecha, debe haber entonces entre la cabeza y las colas un efecto bisagra. ¿Saben lo que es un efecto bisagra? Es decir, como las puertas, las bisagras de las puertas que justamente cumplen la función de que se mueva esta cabeza. Si volvemos a nuestra analogía con nuestro puño y nuestro antebrazo, el efecto bisagra sería nuestra muñeca. Ustedes entonces, gracias a nuestra muñeca, a su muñeca, pueden hacer de que golpetee su puño sobre la actina. Entonces, desde ahora en adelante, nuestra miosina cumple una función importante. La cabeza, igual a nuestro puño, se mueve gracias al efecto ATP, que para nosotros el efecto ATP bisagra sería nuestra muñeca, y dejando de lado a nuestras colas. Nuestras colas sería nuestro antebrazo. Entonces, ya tenemos las tres partes importantes que tiene la miosina para tener un contacto directo con la actina, tomando en cuenta que aquel que tiene el contacto directo con la actina es la cabeza de la miosina, porque esta va a golpear, y al golpear necesita energía, sí necesita energía, porque cada contracción es un golpeteo y cada relajación es cuando se separa de la actina. Entonces, por lo tanto, el sitio de unión utiliza bastante cantidad de ATP. Entonces, existe un sitio denominado ATP-ASA. Esas son las partes a grosso modo de la miosina. Pueden existir muchas más partes, pero eso es más dentro de lo que concierne al aspecto histológico. Nosotros fisiólogos más damos las características estructurales a grosso modo, porque lo que más queremos que ustedes aprendan es la funcionalidad y la aplicación clínica que más nos interesa. Hablemos entonces ahora de la actina, y acá quiero, por favor, que pongan un poquito de atención para ver y poder determinar exactamente en qué consiste el mecanismo contráctil, porque la siguiente imagen, después de que les explique esta, va a ser totalmente explicativa, pero primero debemos de tener este paso fundamental. La actina no es igual que la miosina porque no tiene, primero, no tiene dos cabezas. Sí tiene dos hebras o dos hélices, muy de acuerdo. Lo que ustedes están viendo con el color celeste justamente son las dos hebras de actina. Acá, si yo me imagino por un momento donde está mi flecha, acá tendría que estar la miosina golpeando, la cabeza de miosina tendría que golpear a la actina. Hasta ahí estamos claros, pero el mecanismo contráctil sería muy sencillo. Hay algo que impide, acá en la actina, jóvenes, hay algo que impide de que la miosina golpee todo el tiempo a la actina. Y ese algo es lo que ustedes están viendo de color amarillo. Ese algo de color amarillo es como un aislante, a ver, fíjense, es como un aislante que se llama el complejo tropomiosina. Este complejo tropomiosina que están viendo de color amarillo en este dibujo es el que está impidiendo de que exista un contacto directo entre la miosina y la actina. Este complejo tropomiosina, fíjense ustedes que está compuesto por tres subunidades importantes. Fíjense, esas tres subunidades son denominadas, la primera subunidad se llama troponina I, la segunda subunidad se llama la troponina C, y por último la tercera de color rojo se llama la troponina T. Estas tres subunidades juegan un papel sumamente importante en el mecanismo de contracción muscular.
tanto juegan un papel importante estas troponinas en la contracción muscular que en la próxima clase, estimados jóvenes, vamos a ver cuán importante es determinar estas troponinas como factor fundamental inclusive en la determinación de un posible infarto agudo de miocardio, si es que existe o no existe cierto tipo de componentes o cierto tipo de troponinas, que es muy esencial que ustedes sepan. Ustedes van a aprender la siguiente clase a solicitar, inclusive cuando sospechen si un paciente tiene un infarto agudo de miocardio, una de estas troponinas y les pueda dar luces si el paciente sí o sí está cursando con un infarto agudo. Muy bien. Ahora, entonces, tenemos un problema. ¿Cuál es ese nuestro problema? Nuestra actina está cubierta por un complejo tropomiosina que consta de 3 subunidades, la I, la C y la T, denominadas troponinas. Y estas están impidiendo de que estén libre la actina. Entonces ahora, ¿cómo vamos a liberar? ¿Cómo vamos a liberar? Vamos a hacer a un lado este complejo tropomiosina para que quede libre la actina y la miosina en este caso pueda cumplir su función de golpetear a la actina. Pues eso es lo que vamos a ver ahora como un mecanismo esencial para determinar la contracción muscular. Entonces, llegamos a este gráfico que va a ser totalmente explicativo para todos nosotros. Veamos. Empezaremos por el lado derecho, como siempre, a describir los componentes de la contracción muscular. Dentro de los componentes de la contracción muscular, primeramente tenemos acá a la miosina. Esto es la miosina, ¿no? Con cabeza, ahí está su cabeza, su efecto ATP, que era nuestra muñequita, y aquí está la cola, que se han fusionado las dos hebras. Muy bien. El de color amarillo, ¿sí? Sería nuestra actina, que hemos dicho que tiene que existir un contacto directo entre la actina y la miosina para la contracción muscular. Lo que ven de color azul era el complejo tropomiosina, que era una especie de aislante, evitaba el contacto directo. Y en ese complejo tropomiosina que está de azul, hemos dicho que teníamos 3 troponinas, 3 unidades de troponinas, fíjense, 1, 2 y 3, ¿sí? La troponina I, la del medio, la troponina C, y la del lado superior, la troponina T. Entonces, I, C, T en sus 3 unidades. Ahora bien, dijimos que en algún momento dado debemos separar este complejo tropomiosina para poder permitir la unión entre la miosina y la actina. Y es aquí esencialmente y fundamentalmente donde actúa uno de los iones más importantes. ¿Se acuerdan que les dije la anterior clase, cuando todavía estábamos a nivel ion, que el calcio era uno de los iones más fundamentales que intervienen en la contracción de cualquier músculo? Inclusive habíamos mencionado que el calcio se presenta principalmente en el músculo cardíaco y en el músculo liso, pero también que se encuentra en el músculo esquelético. Y no le dimos la funcionalidad, solamente hablamos de calcio, hemos hablado de la tetanía. ¿Se acuerdan ustedes que cuando falta calcio se produce la tetanía, que era la contracción espástica de los músculos esqueléticos? Hemos visto unas manos totalmente contraídas. Pues ahora le vamos a dar la funcionalidad de cómo o qué es lo que ocurre con el calcio. Pues el calcio, estimados jóvenes, que es de color amarillo, por si algún caso, acá estamos describiendo al calcio de color amarillo, ¿sí? Lo que hace fundamentalmente es, miren, el calcio, ¿a dónde se une? A ver, fíjense, el calcio se está uniendo a una subunidad de troponina. Exactamente se está uniendo a la troponina C.
Fíjense, se une a la troponina C. ¿Y con qué fin se une a la troponina C? Se está uniendo con el fin de separar, miren, se une a la troponina C y separa a todo este complejo para permitir justamente la acción entre la miosina con la actina. Si no existiese calcio, estimados jóvenes, sería imposible la contracción muscular. Es por eso que en el corazón el calcio es sumamente esencial para que este órgano funcione de manera adecuada. Sin calcio tampoco el corazón podría contraerse como uno quisiera. Entonces, miren cuán fundamental son los iones. Nuestro sodio que ingresaba al interior de nuestra célula para cambiar el potencial eléctrico y producir la contracción. Nuestro potasio que salía de la célula para volver a darle una relajación al músculo. Nuestro calcio para separar la troponina C y permitir la unión entre la miosina y la actina. Sabemos nosotros perfectamente que esta cabeza de miosina debe de contraerse de manera adecuada. Pero ¿cómo se va a contraer? Con energía. Esta energía, ¿qué quiere decir? De que el ATP tiene que escindirse. ¿Qué quiere decir escindirse? Fragmentarse, romperse. ¿En qué tiene que escindirse el ATP? En ADP. ¿Y quién va a ser otro componente esencial? Miren, veamos acá el magnesio, que está acá de color plomo. El magnesio, ¿qué función importante había sabido cumplir? Escinde, fragmenta. ¿Qué cosa? El ATP en ADP para que exista el golpeteo entre la miosina y la actina. ¿Podrá haber una contracción sin magnesio? No, porque no existiría la escinsión entre ATP y ADP. ¿Podrá existir una contracción sin calcio? No, porque el calcio no se uniría a una unidad denominada troponina C que pudiese favorecer a la separación del complejo tropomiosina y no producirse la contracción respectiva. ¿Qué pudiese pasar, estimados jóvenes? Lanzo una pregunta a ustedes. ¿Qué es la sintomatología esencial que ustedes pueden percibir en aquellas personas, en aquellos deportistas que han realizado un ejercicio muy extenuante? ¿Qué es lo primero que a ustedes les llama la atención o sintomatología de algún problema muscular que puedan presentar? Pueden participar, por favor, jóvenes, debatamos como con el otro grupo. ¿Perdón? Doctor, lo que comúnmente se denomina calambre. A ver, Paolita, tú dices las personas que tienen un cansancio somero después de una actividad física muy grande es un calambre. ¿Y qué es un calambre para ti más o menos? Con tus palabras, Pao. Serían la contracción del músculo esquelético. Una contracción del músculo esquelético involuntaria en este caso, ¿no? Involuntaria, sí. Involuntaria en este caso. ¿Y por qué? ¿A qué creen que se deba esos calambres que ha presentado este atleta, este deportista? A la falta de calcio, del ion calcio. A ver, a la falta de ion calcio. ¿Qué opinan? A ver, te hago valer, Pau. A ver, alguien que quiera ayudarle. ¿Será a la falta de ion calcio? A ver qué dicen, chicos. De potasio, doctor, ¿está deshidratado el músculo? A ver, Isabel, ¿fuiste tú? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Isabel, ¿tú me dices a la falta de qué? De potasio, doctor. Ya, a la falta de potasio. Pero a ver, si faltaría potasio, corazón, primero, ¿el potasio produce relajación o contracción? Relajación, doctor. Relajación, muy bien. Ya, más. ¿Qué más? ¿Qué perdemos cuando estamos transpirando? Electrolitos. Correcto, ¿cuáles? Calcio. Sodio.
A ver, ¿quién? A ver, Alberto, a ver. Sodio, doctor. Ya, perdemos sodio, perdemos potasio, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien, perdemos calcio. Ahora sí, les pregunto, ¿cómo es que pudiésemos tratar a nuestro paciente? Nuestro paciente va a venir con calambres severos, va a venir con problemas musculares muy serios. Entonces, ¿cómo o qué le daríamos a nuestro paciente para poder evitar de que él tenga estos famosos calambres? ¿O solamente le decimos que restituya su deshidratación porque ha transpirado mucho con agua nada más y que se hidrate tomando unos 2 litros de agua y que esto se va a solucionar? ¿Qué opinan ustedes o qué le daríamos como tratamiento alternativo? Doctor, suplementos vitamínicos que contengan eh, sodio, potasio, calcio, que vienen especialmente con compuestos que ayudan directamente a eso. Incluso muchos traen flúor y vienen masticables. Ya, podría ser entonces. Lo que queremos entonces en este caso es restituir a nuestro paciente 4 fundamentales iones, ¿no es verdad, chicos? Se están dando cuenta que cada uno cumple una función esencial. ¿Qué iones queremos que recupere? ¿Sodio queremos que recupere? Sí. ¿Qué más queremos que recupere? Calcio, magnesio. Calcio, magnesio, ya tenemos 3, Emilio. Entonces, Potasio. ya, entonces tenemos sodio, potasio, calcio y magnesio. Eso es lo que dice Emilio, que queremos recuperar a cualquier costa. Muy bien. ¿Nuestras sales de rehidratación oral nos ayudarán en algo? ¿Qué opinan ustedes? Sí, doctor, porque contienen esos iones. A ver, ¿Cuáles? Isabel, ¿tienen nuestras sales de rehidratación oral calcio y magnesio? No, doctor, pero sí poseen potasio y Exacto, sodio. O sea, por sodio. eso les di de tarea averiguar la composición. Obviamente les voy a dar también tarea en el campus. Correcto. Entonces ya tenemos nuestro sodio y ya tenemos nuestro potasio. Podemos darle a nuestro paciente entonces una bebida energética. Ahora, también hay bebidas que contienen bastante sodio y potasio. Muy bien. ¿Algún otro componente nos falta? Sí, nos falta magnesio y calcio. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen algún fármaco o algún medicamento que contenga magnesio? Sí, doctor, vienen en tabletitas que se diluyen en agua. Sí, María Elena, tienen la forma más o menos de un Alka-Seltzer, ¿viste alguna vez? Sí, doctor, lo Exacto. consumo. ¿Te acuerdas el nombre, María Elena? No, viene como magnesio nomás, doctor. Exacto, se llama Magnatil Calcio. Ahora, ya relacionan magnatil calcio. ¿Qué tiene? Magnesio y calcio. ¿Son esenciales, jóvenes, para la contracción? Sí. Entonces, si ustedes mezclan magnatil calcio, magnesio, calcio, sodio y potasio, pues van a regular de una manera acorde los procesos principalmente de contracciones involuntarias a nivel del músculo. Jóvenes, con esto estoy queriendo llegar a que a veces las personas no se curan adecuadamente de la contracción espástica que tienen sus músculos y muchos les van a preguntar, tengo a veces contracciones, eso es por deshidratación, las personas mayores más que todo, les van a decir, tengo contracciones y a veces ustedes no saben cómo tratar, pues ustedes deben saber tratar sabiendo fisiología. ¿Y cómo van a saber fisiología? Sabiendo el mecanismo contráctil. Ahora ya saben que cualquier contracción involuntaria del músculo no solo depende del sodio y del potasio, sino había sabido depender también de 2 componentes esenciales que son el magnesio y el calcio. Realmente la hora se ha pasado sumamente rápida. De todas maneras, la siguiente clase vamos a continuar
con el avance de la asignatura. Esta vez me he quedado totalmente sorprendido por la velocidad del tiempo que ha pasado. Ha sido, como siempre, un placer compartir con todos ustedes. La siguiente clase van a hacer, por favor, preguntas, tráiganse algunas preguntitas sobre la contracción muscular para que podamos seguir debatiendo. Vamos a hablar sobre la troponina y los infartos agudos de miocardio, vamos a hablar también sobre la miastenia gravis, vamos a hablar sobre algunas patologías importantes que tienen que ver con la contracción y relajación del músculo esquelético. Como siempre ha sido un placer, se los quiere mucho, hasta la siguiente.